Bueno, después de la motivación de Fabio, pues chévere, estamos empezando la campaña Pro Templo nuevamente para cambiar la silletería y demás. Y estamos motivando a todos a que todos, como cuando adquirimos esta casa, también tomemos la decisión de ayudar. Ahí en los sobres tenemos un espacio que se llama Pro Templo, porque la idea es acomodarnos mejor. Como para que ustedes más o menos se den cuenta, aquí acomodamos más o menos 110 sillas, más o menos. Con la remodelación que pensamos hacer van a caber 140 sillas, más o menos, y acolchonadas. Pues esa es la idea. Por ejemplo, esa puerta que ustedes ven que es una puerta sencilla, en caso de se necesite una evacuación, tenemos un problema, porque se nos hace difícil salir todos, entonces la idea es hacerla doble la puerta para que tenga salida hacia allá. Y en fin, y así varias cosas que tenemos pendientes por hacer con el favor de Dios. Entonces, eso es lo que Fabio estaba compartiendo en el día de hoy. Muy bien, yo quisiera pedirle nuevamente ahora que usted vaya a la Biblia a Apocalipsis. Por favor, busque allí en su Biblia. Antes de que usted empiece a mirar el texto que vamos a estudiar hoy, yo quisiera recordarle parte de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos un tema que se llama ¿qué sabe Jesús de la iglesia? Así lo empezamos a compartir. Y nos apoyamos en un pasaje que está en Apocalipsis 2. Si usted por favor me ayuda ahora a seguir, se va a dar cuenta que durante 7 reuniones, hoy en la segunda, vamos a estar compartiendo los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Si usted se da cuenta, cada mensaje tiene una presentación del Señor. En la Biblia dice quién es el que da el mensaje. En segundo lugar aparece un elogio para la iglesia. El Señor elogia a la iglesia por cosas buenas que tiene. En tercer lugar aparece una crítica que el Señor le hace a la iglesia. En cuarto lugar aparece una instrucción con una promesa. Entonces les he pedido que hagamos esta dinámica. Desde hace 8 días les pedí que ustedes se preguntaran: si el Señor me fuese a mandar una carta a mí, particularmente, ¿qué diría esa carta? Entonces les pedí que cada uno, escuchando los temas que vamos a estar estudiando desde la semana pasada que empezamos con el de Éfeso, usted anote, pero con toda objetividad, no de manera subjetiva, no como a mí me parece, yo quisiera que el Señor todo lo bueno me lo diera a mí, sino que miráramos lo que realmente soy y lo anotáramos en una hojita y vayamos organizando la carta que el Señor nos haría a cada uno de nosotros. La semana pasada compartimos el capítulo 2, versículo 1 al 7, que es la carta a Éfeso. Y si usted vuelve y lo repite, no era una iglesia pasiva, era una iglesia activa, una iglesia que hacía labor social, una iglesia que iba seguramente a ayudar a los pobres, a los necesitados, que le daban a los que padecían hambre, sostenían el templo y lo demás. Era una iglesia activa. Y también el Señor le dice a esa iglesia dentro de los elogios que esta era una iglesia que era paciente, era tolerante, pero cuando ya habla de la crítica, le dice el Señor: pero tengo contra ustedes una cosa: han perdido el primer amor. Y cuando el Señor está diciendo que han perdido el primer amor, lo que estaba diciéndole era lo siguiente: ya no me aman igual. O sea, perdieron el entusiasmo, lo perdieron. Y les pedí que cada uno nos remontáramos hacia los momentos en los que estuvimos mejor espiritualmente y empezáramos a hacer una especie de evaluación. ¿Cómo éramos cuando estábamos bien espiritualmente y cómo somos ahora? Porque después de que el Señor hace esa crítica, les da una instrucción. La instrucción es esta, le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo que le está diciendo a uno es: vuelva a lo mejor, al mejor estado, vuelva allá. Muy bien, eso lo compartimos la semana pasada. Hoy voy a pedirle que usted vaya al mismo capítulo 2 de Apocalipsis, pero ahora vamos a leer del 8 al 11. Y cuando usted vaya a los versículos del 8 al 11, usted se va a encontrar con un título que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Bueno, así como particularidades nada más. De las 7 iglesias que están enviadas a 7 poblaciones diferentes, esta es la única ciudad que todavía existe. Esmirna. Hoy se llama Izmir y queda en Turquía, tiene 4,5 millones de habitantes.
es una ciudad costera. En este tiempo, cuando el Señor le envía a través del apóstol Juan la carta de Esmirna, Esmirna era una ciudad riquísima. Eran muy ricos, era una ciudad donde la población era una población muy solvente económicamente. Pero mire el mensaje, le voy a invitar a que usted lo mire ahora conmigo. Vamos a ver qué nos enseña el Señor hoy. Le voy a invitar a que usted lea conmigo del versículo 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 2 puntos. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esa es la presentación del Señor. Y después dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A esta predicación del día de hoy le he colocado este título: ¿soy pobre o soy rico? Y voy a invitar a que usted por favor lo evalúe hoy. Conmigo, vamos a evaluarlo el día de hoy. Así que vamos a empezar, en primer lugar, mirando qué presentación hace el que transmite la carta. Por favor, fíjese en el versículo 8 una vez más. Mire cómo el Señor se presenta a sí mismo. Lo primero que dice aquí en el versículo 8 es: el primero y el postrero. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice el primero y el postrero? Cuando se lo voy a explicar, yo quiero mencionarles tal vez un temor que yo tenía cuando empecé la vida cristiana. Y quiero comentárselo ahora que voy a hablar acerca de esto del concepto del primero y el postrero. Cuando yo estaba empezando la vida cristiana, a mí me daba temor de que Dios no permaneciera siempre igual. Dije, con el paso del tiempo, Dios, pues como todos, envejeciera. Y entonces me daba como un poco de inseguridad al principio, cuando estaba empezando la vida cristiana. Me daba un poco de inseguridad el pensar en el futuro. Porque yo pensaba que como todos, pues Dios también iba a ir envejeciendo con el tiempo. Pero resulta que aquí dice: yo soy el primero y el postrero. Y resulta que cuando la Biblia dice el primero, está diciendo: yo soy el que está antes de todo. Antes de todo, es lo que quiere decir. Y cuando la Biblia dice y el postrero, lo que quiere decir: y soy el que voy a estar después de que todo acabe, todo lo que conocemos. Voy a seguir siendo. Mira esto tan interesante. Lo que está diciendo el Señor es esto: el que da el mensaje es el que está antes de todo lo conocido, y va a estar después de todo, absolutamente todo. Y quise colocar un texto en la Biblia como para reforzar este concepto, que está en Hebreos capítulo 1. Yo quiero pedirle que usted por favor vaya ya a Hebreos capítulo 1, porque en los primeros capítulos de Hebreos el Señor establece comparaciones entre el Señor y los ángeles, el Señor y el hombre, y aparecen aquí en la Biblia, y también hace una especie de explicación de cómo es que funciona lo que usted y yo conocemos como planeta Tierra y demás, el cielo, el firmamento y demás. Y en el versículo 11, desde el 10 usted se va a dar cuenta que está hablando de la tierra y los cielos. Pero vean lo que dice en el 11, en Hebreos 1, dice así: ellos perecerán, o sea, la tierra y los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Y le voy a invitar a que por favor se fije en esto. El Señor dice que Él es el mismo. Y sus años no acabarán. El tiempo no determina a Dios. Dios
fue el que inventó el tiempo. Entonces a Él no le pasa el tiempo como nos pasa a usted y a mí. Al revés, Él controla y usa el tiempo. Por eso cuando usted va a Apocalipsis, capítulo 2, usted encuentra que dice en la Biblia el primero y el postrero, no la primera parte donde lo dice, ni la única. En el último capítulo de Apocalipsis usted encuentra que también lo dice. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último, en Apocalipsis 22:13. Usted lo puede mirar allí en su Biblia. Dando a entender que Él está antes de todo y va a estar después de todo. Es eterno. Muy bien. La segunda parte, porque aquí nos está diciendo que todo empieza y todo acaba a excepción de Dios. Presten atención a esto. Todo empieza y todo acaba a excepción de Dios. Y la segunda parte del versículo 12 dice, el que vivo, en el versículo 8 dice, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Cuando usted lee en la Biblia, que la segunda característica del que nos va a dar la enseñanza es esta, estuvo muerto y vivió, definitivamente está hablando del Señor Jesucristo. No existe otra persona que estuvo muerto y vivió, sino Jesús. Entonces vamos a decirlo de esta manera, porque después dice esto. O sea, el que nos da este mensaje de Apocalipsis capítulo 2 es el Señor Jesucristo, que siempre ha existido, siempre va a existir y que venció la muerte y controla el tiempo. A mí, por ejemplo, cuando escucho esto, me da muchísima seguridad. Pero muchísima seguridad saber que el Señor no está limitado por el tiempo, ni por la distancia, ni nada lo limita, absolutamente nada. Ahora, si es un Dios que es tan poderoso, el mensaje que Él nos da debe igual para nosotros ser importantísimo. Y le voy a invitar a que mire el mensaje que está en Apocalipsis 2, desde el 8 hasta el 11, partiendo pues de lo que les mencioné ahora, de la presentación que es el Señor, porque la presentación es fundamental. Mire el 9. Le voy a invitar a que se fije en el 9 un momento. Y vamos a mirar el elogio. Algo más. A esta iglesia no le hace ninguna crítica. Pero mire el elogio. Dice así. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Por favor, deténgase ahí un momentito. Recuerden que el Señor está haciendo una evaluación de la iglesia. Y lo primero que le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Piensen esto, ¿a qué se refería el Señor cuando dijo esto? Lo que está haciendo es reconocer que la iglesia de Esmirna era una iglesia que no era pasiva, como la de Éfeso, sino que era una iglesia activa. Porque en la Biblia el Señor le está reconociendo que era una iglesia que hacía obras. Conozco tus obras. Y esto es algo que es bien importante. Es voluntad del Señor que una iglesia sea una iglesia que haga obras. Es importantísimo. Importantísimo. O sea, Dios está buscando una iglesia que sea pasiva o una iglesia activa, ¿no? Una iglesia activa. Una iglesia que sea una iglesia que haga, ayude al otro. Una iglesia que esté pendiente de la oración, de congregarse. Eso es una iglesia activa. Y una iglesia que esté pendiente del que tiene necesidad y lo ayude. Entonces aquí el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, y lo aplaude el Señor. Y después le dice, y tu tribulación. O sea, esta era una iglesia comprometida, pero después le dice, y también conozco tu tribulación. Y cuando usted lee en la Biblia que dice la tribulación, esa palabra la podemos referenciar con otras, como padecimiento, por decir algo. Entonces lo que está diciendo es esto, o persecución. Lo que está diciendo es, yo sé que tú eres una iglesia comprometida, pero también eres una iglesia perseguida. Una iglesia que padece. A una iglesia de estas características el Señor le está dando este mensaje. A una iglesia que era comprometida con el Señor, pero al mismo tiempo estaba siendo perseguida. La pregunta es, ¿el hecho de que yo sea comprometido, no acaso me libra a mí de los padecimientos? Claro que no. Claro que no.
En la Biblia dice que al cristiano y al no cristiano le van a venir situaciones difíciles. Y aquí estamos hablando de una iglesia que muy comprometida era con el Señor, pero que también tenía padecimiento. Es más, le voy a mencionar aquí algunos que la Biblia menciona. El Señor hablando de lo que conocía de la iglesia, después de que dice que tenían situaciones difíciles y eran perseguidos, y también los cristianos padecemos persecución. Dice lo siguiente, también dice, y tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tu pobreza, pero tú eres rico? No me dijeron ahora que Esmirna era una ciudad riquísima. ¿Cómo así que la iglesia era pobre? Si resulta que la ciudad era rica, porque eran muy ricos en minerales y demás. Pero la iglesia era pobre. Y el Señor dice, yo sé que ustedes son comprometidos, están padeciendo persecución, pero son pobres. Están pobres. ¿Saben por qué estaban pobres? Les voy a decir que era lo que estaba pasando. Esmirna era una ciudad idólatra. Y al que se hacía cristiano, lo perseguían económicamente. Le hacían como una especie de boicot económico. Entonces perdían los empleos. Por el hecho de ser cristiano, perdían empleos. Si alguien manifestaba su fe, le tocaba más duro. La situación se le ponía para arriba, simplemente por tener fe en el Señor. Entonces todo el que era cristiano iba perdiendo los empleos, estaban pasando situaciones económicas difíciles, etcétera, etcétera. Y a eso se refiere la Biblia. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Resulta que eran ricos espiritualmente. Eran pobres económicamente porque los estaban persiguiendo, pero eran ricos espiritualmente. Y le quiero pedir por favor que usted piense esto. Esto pasa en medio de la sociedad. Desde el punto de vista de Dios, ¿quién es rico y quién es pobre? ¿Será que desde el punto de vista de Dios es rico el que tiene más posesiones, el que tiene más dinero, el que tiene más capacitación, el que tiene más títulos, el que tiene más inversiones? No. Desde el punto de vista de Dios, ese no es rico. Desde el punto de vista de Dios, el que es rico es el que es maduro espiritualmente. A ese lo llama rico. Por eso usted encuentra que en la Biblia hay varios pasajes que dicen así. En Juan 6:27 el Señor dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará. Eso dice la Biblia. Y también en la Biblia en muchas otras ocasiones menciona que la mayor riqueza es precisamente la espiritual. Entonces aquí tenemos un prototipo de una iglesia, la iglesia de Esmirna, que era una iglesia con muchísimas persecuciones, con muchísimas situaciones difíciles, que los perseguían por el hecho de ser cristianos, o sea, la parte de la sociedad los perseguía por el hecho de ser cristianos, pero espiritualmente eran riquísimos, porque eran fieles. ¿Sabe cuál es la diferencia entre riqueza y pobreza? ¿Qué hace la diferencia entre la riqueza y la pobreza desde el punto de vista de Dios? La fidelidad. Esto es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿cómo saber si uno es rico o es pobre en la vida cristiana? Simplemente evalúe su fidelidad con la Biblia. Nada más. O sea, cuando uno mira eso, uno se da cuenta si realmente es rico o es pobre. Es más, le voy a dar una recomendación. Por favor, busquemos en la Biblia este pasaje que es Mateo capítulo 6. Y volvemos al de Apocalipsis, por favor. Esto quiero dejárselos como recomendación. Mateo capítulo 6. Por favor, vayan allá a su Biblia. A Mateo capítulo 6 desde el 19 hasta el 21. Esta es una recomendación que usted encuentra en la Biblia para ustedes y para mí. A lo que dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y la palabra que se repite aquí es tesoro. O sea, algo preciado, lo que es para usted valioso.
Entonces resulta que aquí en la Biblia está diciendo que usted puede hacer dos cosas, nos está diciendo a todos. O puede hacerse algo, considerarlo valioso aquí en la tierra para beneficio aquí en la tierra, o puede amontonar en el cielo. Es lo que está diciendo el Señor, pero el Señor está dando una recomendación. Dice, si está pensando que lo valioso lo tiene aquí en la tierra, por favor recapacite. No haga ese tipo de tesoro porque ese tesoro se va a perder. Cuando usted fallezca se perdió. No sirvió absolutamente para nada. Entonces la Biblia dice, hágase más bien tesoros, o sea, en la parte espiritual, en el cielo está diciendo, o sea, trabaje por la parte espiritual. Es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que hace diferencia entre ser pobre o ser rico desde el punto de vista de Dios. Volviendo al pasaje de Apocalipsis capítulo 2, yo quisiera pedirle que usted siga por favor fijándose en lo que dice el mismo versículo 9, que es el que estamos estudiando, hablando del mensaje a la iglesia de Esmirna. Después de que el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice así. Recuerden, eso quiere decir que eran perseguidos por la sociedad. Y la blasfemia, el Señor también conocía, y la blasfemia, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes blasfemaban contra ellos? ¿A quiénes está llamándole el Señor la atención? A los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, ¿a qué sector de la población o a qué espacio se estaba refiriendo el Señor? A la parte religiosa. Los que se creían judíos, seguidores del Señor, pero era mentira, no lo son, sino que blasfemaban de la iglesia. Eso quiere decir que el Señor estaba pendiente que también hablaban mal de la iglesia. Los religiosos también tenían persecución religiosa. Esta iglesia era una iglesia que la perseguían económicamente, la perseguía la sociedad, se habían empobrecido por estar siguiendo al Señor, y era una iglesia que también hasta el sector religioso vecino o judíos blasfemaban de ella. Vamos a intentar como colocarlo en contexto, cómo sería en esta época. Es como si hoy día a usted y a mí nos persiguieran por ser cristianos, nos echaran de los empleos. Perdiéramos oportunidades laborales por el hecho de ser cristianos. Algo parecido le estaba pasando a ellos. Y económicamente nos bloquearon. Los bancos nos bloquearon, estuviéramos en una situación grave, una situación difícil. Y aparte de eso nos atacaron los humanistas, los inmorales, utilizarán las redes sociales para atacarnos, los que están pendientes del materialismo, del secularismo y de todo eso. Y ustedes estuvieran viendo constantemente que la iglesia la están bombardeando y atacando. Hoy día es algo parecido a eso. A ellos les estaba pasando algo parecido. O sea, era una iglesia muy perseguida, era una iglesia bastante asediada, pero el Señor aquí les está alabando el que ellos se han mantenido firmes. Hoy en día es como si fuera así. Es posible que a usted le esté pasando esto. En algunos países está pasando esto. En algunos países a los cristianos les están echando de los empleos por la fe. A algunos los están echando de las casas por la fe. Aquí en Colombia todavía no. Hay persecución, sí, por los medios y demás, pero no a esa escala. Pero la iglesia de Esmirna padecía esta situación como esta. El Señor no le critica nada, sino que le da una instrucción. Voy a invitar a que usted observe la instrucción conmigo en el versículo 10. Mírenlo por favor el 10. La primera parte del 10 a 1 ya le dice mucho. Después de que el Señor le dice, le da toda esta alabanza por lo bien que se han comportado, les dice esto. No temas en nada lo que vas a padecer. Observe esa frase. Y aparece un punto. No temas en nada lo que vas a padecer. Qué instrucción, qué advertencia. ¿Sabe qué le está queriendo decir el Señor a la iglesia en ese momento? Va a venir más persecución. Cristianos, va a venir más persecución. Y yo quisiera decirle a ustedes esto aquí. A medida que las cosas vayan avanzando y el tiempo va avanzando, la Biblia dice que la maldad va a aumentar. El mal va a aumentar. Entonces, si el mal va a aumentar, al cristiano lo van a perseguir más. Entonces va a haber más dificultad, lógicamente. Va a haber más dificultad, pero el Señor aquí le dice, no temas. Cuando venga la situación difícil, no temas. No temas. Más adelante, después de que dice, no temas lo que vas a padecer, dice así.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Le voy a invitar a que usted por favor piense en esto. Lo primero que dice es que el que va a impulsar toda la persecución en contra de la iglesia es el diablo. He aquí el diablo, dice así, echará a alguno de vosotros en la cárcel. Alguno que ha estado preso, ha estado en la cárcel. Yo he ido pero a visitar discípulos y a estar toda la tarde allá y evangelizando y demás. Pero estar en la cárcel es algo complicado, ya se pierde hasta la dignidad en la cárcel. Es lo peor que a una persona le puede ocurrir que eso. Caer en la cárcel es complicadísimo. Se pierde muchísimo en la cárcel. Y resulta que el Señor dice, la situación se va a poner tan difícil, va a ser tan dura que algunos de ustedes lo van a echar en la cárcel. Van a pasar situaciones bastante difíciles. Pero hay situaciones que también pueden parecer a cárceles, que nos pueden estar pasando a nosotros ahora. Es posible que usted también esté pasando por un encierro como el de una cárcel, sin necesidad de estar encerrado allá en aquel lugar de detención. Una enfermedad puede convertirse para usted en una cárcel, una enfermedad de esas terribles que a la persona la deja inmóvil y que tiene el cuerpo pero no lo puede manejar. Puede convertirse el cuerpo en una cárcel para la persona. La ruina, situaciones difíciles, puede convertirse en una cárcel para las personas. Pero lo interesante es que el Señor les dice, y van a tener padecimiento por 10 días. Cuando en la Biblia dice 10 días, está hablando de una fecha corta, 10 días. Lo que está queriendo decir es que va a venir persecución para la iglesia y no va a ser tampoco muy larga. 10 días, dice el Señor, 10 días va a tener persecución. Hay un pasaje en la Biblia en el que dice, no teman, en Isaías 41, usted lo puede leer en su casa, manténgase firme. Cuando la situación se ponga difícil, manténgase firme. ¿Sabe usted lo que le va a pasar mañana? No, usted no sabe, yo tampoco. No sabemos lo que nos puede pasar mañana. Entonces tenemos que mantenernos firmes, porque no sabemos mañana si siquiera vamos a amanecer. No lo sabemos. No sabemos si de aquí a mañana vamos a perder el empleo. No sabemos si de aquí a mañana nos vamos a enfermar. No sabemos si de aquí a mañana vamos a tener X o Y tribulación. No lo sabemos. Pero en la Biblia dice que el secreto aquí es mantenerse firme. Y hay un mandato. El mandato que el Señor le da a la iglesia es, después de que le dice va a tener tribulación por el día, le dice así: sé fiel hasta la muerte. Mira esto tan interesante. Recuerdan, a la iglesia de Éfeso le dice arrepiéntase, a la de Éfeso. Pero a estos que están pasando por tribulación y son bien comprometidos, les dice, el secreto es la fidelidad. Sea fiel hasta la muerte. Es como si la Biblia dijera, independiente de lo que se le venga, no pierda el ser fiel. No lo pierda. El día que usted pierda el ser fiel, es pobre. Y cuando uno mantiene la fidelidad constantemente, véngase lo que se venga, es rico. Es lo que la Biblia está diciendo. Entonces le dice el Señor, sea fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Cuando la situación se pone difícil, la iglesia es probada, usted es probado, yo soy probado. Cuando la situación económica se pone difícil, usted es probado y yo soy probado. Cuando hay enfermedades, usted es probado y yo soy probado. Cuando hay persecución, usted es probado y yo soy probado. Así es. Pero Dios está esperando que no pierda el ser fiel. En muchas ocasiones, aquí estamos perdiendo el ánimo. Se lo voy a decir cómo. Por ejemplo, estamos siguiendo al Señor y resulta que tenemos una situación económica bien complicada y ya no oramos igual. Y ya no somos fieles en la oración. Ya no oramos igual. Porque es que la situación está difícil y entonces toma uno como especie de represalias contra Dios inconscientemente. Pero ya no ora. O ya no ayuna. Ya no me congrego. No. La situación está muy difícil, entonces no me congrego. O ya no diezmo. Como la situación está difícil, entonces ya no lo voy a hacer. Y resulta que el Señor dice, sea fiel hasta la muerte. O sea, hasta el final. Y resulta que esto es lo que hace diferencia entre ser pobre o ser rico.
desde el punto de vista de Dios. Es simplemente un concepto. La fidelidad a los mandatos de Dios. El estudio de la Biblia. Entonces ya no evangelizo. Claro, como estoy en una situación un poco difícil, tuve problemas en mi casa, entonces ya no evangelizo, me encierro en los problemas y pierdo la fidelidad. La pierdo. Y aquí tenemos un ejemplo de una iglesia que pasó por situaciones difíciles y el Señor le dijo todo lo que tenía que hacer, pero no dejó de ser fiel. Y entonces el Señor alaba a la iglesia. Señoras, señores, hermanos, aquí hay una enseñanza interesante. Cuando uno escucha un título como este, ¿soy rico o soy pobre?, regularmente todos pensamos y nos ubicamos dentro del grupo de los ricos porque tenemos al Señor, y eso está bien. Pero cuando usted va y mira el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, se da cuenta que esa pregunta realmente tiene más fondo del que uno se imagina y que Dios lo ve diferente. ¿Sabe Dios cómo lo ve? Para Dios el rico es el que es fiel, el que permanece fiel con Él. Ese es el rico. No el que empieza a menguar. El que empieza a menguar, según la Biblia, es pobre. Pobre. Y aquí encontramos el ejemplo de una iglesia que era pobre. Yo quiero motivarles a que todos seamos ricos desde el punto de vista de Dios. Entonces tiene uno que tomar decisiones. Usted decide y yo decido, o pobre o rico, desde el punto de vista de Dios. Pero aquí el Señor está alabando a la iglesia y le dice por qué es. Le dice, sea fiel hasta la muerte, y le alaba eso. Se lo dice el Señor a ellos de una manera muy clara. Y después de que le dice le da esta instrucción, la instrucción fue solamente esa: sea fiel hasta la muerte. O sea, esta iglesia no necesita nada más, va a venir persecución. El mandato es: no deje de ser fiel. Si usted deja de ser fiel, se empobreció. Si usted sigue siendo fiel, es rico desde el punto de vista de Dios. El Señor le dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Porque resulta que ellos no bajaron la guardia en los principios y en el compromiso con Dios. La fidelidad es fundamental. Entonces, para el Señor el ser fiel es fundamental, súper fundamental, importantísimo, básico, porque Dios es fiel, es parte de su carácter, Él es fiel. Y está diciendo aquí en la Biblia que así es la manera como Dios mide la iglesia. ¿Quién es rico y quién es pobre? Bueno, y cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Y ahí tenemos la oportunidad de medir, lógicamente, todo lo que la Biblia dice: hacer discípulos, hablarle a otros de Jesús. Todo esto es parte de la fidelidad al Señor. Todo eso es importantísimo. Y después, a una iglesia fiel, firme, en medio de situaciones difíciles, el Señor le hace una promesa. Un par de promesas sumamente interesantes que yo quisiera que usted las repasara conmigo. En la parte final del versículo 10, la primera promesa es esta. Después de que le dice, sé fiel hasta la muerte, le dice, y yo te haré la corona de la vida. ¡Increíble! Y después en el 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Imagine esa promesa doble. Lo primero que le dice es, yo te haré la corona de la vida. Y lo segundo es, no sufrirás daño de la muerte segunda. ¿Eso qué significa? ¿Cómo así que yo te haré la corona de la vida? Bueno, si queremos entender un poquitico lo que es este galardón, está hablando de galardones que la persona va a recibir. Mire esto. ¿Cómo saber si yo me estoy ganando la corona de la vida o no? Mire esto. Vamos a ir a Santiago 1.12. En Santiago 1.12 usted va a encontrar la explicación de qué es la corona de la vida. ¿Quién se la da? Recuerda que el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Quiero invitarle a que ustedes y yo, que no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir, sí le prestemos mucha importancia a esto. Porque estamos en este planeta y es sumamente importante la manera como el Señor nos ve y asumirlo, o sea, colocarnos como dentro del concepto de Dios y vivirlo. Eso es lo más importante. Lo equivocado sería sencillamente hacer esto, es decir, Dios piensa eso, pero a mí no me parece, entonces voy a ir a mi manera. Eso sería el peor error que uno podía cometer en la vida.
Pero en Santiago capítulo 1, versículo 12, después de que el Señor dice, y te daré la corona de la vida. Miren lo que dice en Santiago 1, 12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira esto tan interesante. ¿A quién se le da la corona de la vida? ¿Para quiénes el Señor tiene esa reserva? Porque esta es una promesa interesante. Ahí dice que a los que le aman, pero también dice la Biblia que es al que soporta la prueba. O sea, se mantiene fiel cuando las situaciones son difíciles. Entonces no baja el cumplir con Dios, el seguir al Señor, no lo baja. No baja el estilo de vida de principios, no lo baja, sino que se mantiene fiel. La fidelidad es fundamental. Cualquiera diría, yo anhelo la corona de la vida, eso está bien. Pero resulta que la Biblia dice, Dios a quién le va a dar la corona de la vida. Al que demuestra que lo ama. Cuando vienen persecuciones, se mantiene firme. O sea, no baja el compromiso con Dios. Es fiel. Entonces dice la Biblia, ese como está demostrando que ama a Dios, entonces el Señor dice, le daré la corona de la vida. A ese está diciendo la Biblia de manera muy clara en ese pasaje. O sea que es un premio por resistir la prueba y permanecer fiel. La corona de la vida es un premio por resistir las dificultades que a veces no son económicas, sino que son emocionales. Y uno tiene problemas y a veces más grandes en la parte emocional que en la parte económica, pero uno se sostiene y firme con el Señor y obedece al Señor. Entonces el Señor dice, si tú soportas la prueba, te mantienes firme en la prueba, entonces estás demostrando que amas al Señor. Y entonces el Señor dice, y te daré la corona de la vida. La corona de la vida. ¿Cuándo se hace efectivo eso? Lo estamos recibiendo aquí no se recibe la corona de la vida. La corona de la vida se va a recibir cuando usted y yo seamos juzgados. Entonces el Señor va a evaluar nuestra fidelidad, el servicio al Señor, si yo fui fiel o no fui fiel, y va a dar premios como este de acuerdo a esa manera de vivir. Por favor, seamos fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Ese es el secreto. Y se necesita ser fiel hasta la muerte para que el Señor lo considere rico. Rico y no pobre. El que no es fiel, el que baja la medida, el que negocia con Dios, ese no es rico, sino pobre. Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces lo que está diciendo es que la corona de la vida es una corona a un vencedor. Al que venció. O sea, al que se ha comprometido con el Señor y vence. Y después dice, y no sufriré daño en la segunda muerte. La segunda promesa es, no vas a sufrir eterna separación de Dios. Vas a estar siempre con el Señor. No vas a sufrir ese daño. En conclusión, yo quisiera que usted por favor pensara esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia dice que los tiempos se van a poner cada vez más difíciles, mucho más difíciles. ¿Soy pobre o soy rico? ¿Cómo me estoy comportando ahora? Y yo quiero invitarle a que usted haga algo, tome una decisión. Resulta que el Señor sí está mirando, y el Señor está mirando mis obras, está mirando las situaciones que pasan, está pasando todas las dificultades, ve todas las dificultades que yo estoy pasando, pero está esperando que yo sea fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. No es por un tiempo, es hasta el final, hasta la muerte. Y le daré la corona de la vida. Vamos a luchar todos por conservar la fidelidad. Si hay algo que hace alto daño a la iglesia, se llama el perder la fidelidad, perder la obediencia a Dios. Eso hace muchísimo daño. Y el Señor alaba a la iglesia y le asegura la corona de vida porque permanece fiel. Seguramente estamos pasando por muchas circunstancias que uno dice no puedo, en fin, saca cualquier cantidad de excusas. Recuerden que esta era una iglesia que estaba empobrecida y tenía muchas situaciones difíciles, pero eran ricos. La pregunta es, ¿quiero yo imitar la riqueza de Dios? ¿O quiero
vivir de acuerdo a mi concepto, no el de Dios, y ser pobre. Yo pienso que los ejemplos como estos se deben imitar. Y aquí tenemos un buen ejemplo de lo que es ser rico para Dios. Rico para Dios. Y también de lo que es ser pobre para Dios. Le invito a que usted y yo busquemos parecernos a la iglesia de Esmirna. Esmirna es la iglesia fiel. Y como les vine diciendo, vayan haciendo un listadito de lo que a ustedes el Señor les va hablando de cada una de ellas y diga, vean, esto es para mí. Seguramente el Señor me diría esto a mí. O seguramente aquí el Señor me está diciendo, vean, debe ser fiel. Entonces, anótelo como en la carta que usted va a ir escribiendo. Resumen de todas las mensajes de las 7 iglesias, pero para usted de manera personal, como si el Señor se lo escribiera a usted. Y a mí vamos a hacer una especie de evaluación, de examen, y me parece que es importante porque eso nos va a marcar la ruta a seguir. Necesitamos saber dónde estamos, qué es lo que Dios tiene para nosotros y saber qué hacer. Pero necesitamos prestarle atención a esto. Le invito a que seamos ricos para con Dios, no pobres. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro a buscar al Señor en esta tarde. Quizá usted no está seguro de haber recibido a Jesús. Es posible que haya hecho la oración muchas veces, pero todavía no está seguro porque no siente esa inclinación hacia Dios. Hoy voy a pedirle que usted ore conmigo. Y usted le diga al Señor, Señor Jesucristo, yo entiendo que me amas, sé que tú me amas. Dígaselo. Y también entiendo que yo te necesito. Te necesito, dígaselo. Tú me ofreces perdonar mis pecados y darme salvación. Yo hoy te pido que tú entres a mi vida. Dígaselo. Y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y me ayudes. Y vamos ahora a invitar al Espíritu Santo a esta reunión. Usted y yo le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea quien nos dirija. Y que esta tarde usted y yo podamos acercarnos al Señor. Seguramente con las debilidades que tenemos, a lo mejor hasta el día de hoy hemos sido, desde el punto de vista de Dios, pobres. Porque nos hemos dado cuenta que en los momentos de dificultad o cuando las cosas no funcionan, hemos perdido la fidelidad, la hemos bajado, hemos menguado la fidelidad. Antes orábamos más, ahora no. Antes leíamos más la Biblia, ahora no. Antes nos congregábamos regularmente, ahora no. Antes le hablábamos a otros de Jesús, ahora no. Antes ofrendábamos al Señor y demás, ahora no. Antes discipulábamos a otros y les hablábamos, hacíamos grupos en casas, ahora no. Y hemos perdido el compromiso con Dios. Y en la Biblia lo está diciendo muy claramente. El Señor le dice a la iglesia, vas a padecer, no temas lo que vas a padecer, no sabemos lo que nos va a venir mañana, pero sé fiel hasta la muerte. Y ese ser fiel hasta la muerte es para usted y para mí. El Señor nos está diciendo a todos, a cada uno como parte de la iglesia, sea fiel hasta la muerte, viva por principios, fidelidad. Eres rico. Si eres fiel, en la Biblia el Señor dice, eres rico. Aunque estés pasando por situaciones económicas difíciles, eres rico. Aunque estés pasando por situaciones de salud difíciles, eres rico. Y vamos a decirle al Señor, Señor, seguramente yo sí he perdido la fidelidad. Hoy te pedimos que nos perdones. Y voy a invitarle a que usted hoy adquiera un compromiso con el sabio y maravilloso Dios, el que a usted y a mí nos dio la vida,
el que nos salvó y el que nos sostiene, de seguirle fielmente hasta el final. Dígaselo así. Estoy dispuesto, Señor, a seguirte fielmente hasta el final, hasta la muerte. Permíteme mantenerme fiel. Y ahora guárdanos. Llévanos con bien a nuestras casas. Edifícanos, Señor, por favor, te lo pedimos. Y dirígenos. Muéstranos a cada uno qué esta enseñanza es para mí, que yo la pueda anotar y pueda ir haciendo mi carta personal, la que tú me dirías a mí, la que me estás diciendo en cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén.